La resurrección, falsedad o historia. Hay eventos en la vida que no se pueden repetir y no se pueden demostrar científicamente. Por ejemplo, usted no puede demostrar científicamente que Napoleón ganó la batalla de Waterloo. No se puede demostrar científicamente. ¿Por qué? Porque para que algo se pueda demostrar científicamente tiene que ser introducido dentro del método científico, que es una formulación de hipótesis, una prueba, otra prueba, más pruebas, experimentación, repetición, y si siempre se dan los mismos resultados, entonces se comparte a la comunidad científica para que ellos la valoren, hagan contrapruebas, contramuestras, y si siempre se da el mismo resultado, se puede decir que es una tesis, que es un evento científico. Pero, por ejemplo, ¿cómo usted hace para demostrar que Napoleón venció en Waterloo? ¿O cómo puede usted demostrar que Simón Bolívar conquistó o liberó los países de América Latina, los países bolivarianos? Científicamente no se puede meter en una pipeta de laboratorio y reproducir. Entonces, hay cosas que se pueden probar con el método científico, hay cosas que se pueden probar con el método histórico, y hay personas que esperan que la resurrección de Cristo sea algo que sea demostrable científicamente, y no se puede demostrar científicamente ni ese hecho ni ningún otro hecho que sea de carácter histórico. Hay que utilizar otro método, que es el método histórico, que es el que vamos a ver el día de hoy. Para ello vamos al Evangelio según San Mateo, que ustedes tienen allí en las Biblias. Evangelio según San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 57 al 66. Y más que hablar de la muerte de Jesús, quiero hablar acerca del entierro de Jesús, porque creo que ya todos conocemos acerca de la muerte. Voy a hablar del entierro y de la resurrección de Jesús. Verso 57. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de fino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban la guardia en la tumba. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Y el capítulo 28 nos habla de la resurrección de Cristo. Todas las religiones del mundo, todas, están basadas en presuposiciones filosóficas, excepto 4 de ellas que están basadas en personas. Todas en presuposiciones filosóficas y 4 de ellas en personas. Por ejemplo, el judaísmo se basa en Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham murió en el año más o menos en el año 1900. Y ninguna persona en el judaísmo ha dicho jamás de que Abraham resucitó. Buda, Siddhartha Gautama, ¿verdad? También los seguidores de Siddhartha Gautama dicen y lo especifican en sus escritos, el Ramayana, el Mahabharata y otros escritos de este estilo, que él murió en el año 483 a.C. y cada año hay peregrinación para ir a la tumba donde está enterrado Siddhartha Gautama, Buda. Ellos reconocen que Buda murió, pero jamás alguien haya dicho que Buda resucitó. Mahoma, no solamente se sabe el año, sino que se sabe la fecha exacta, el 8 de junio del año 632, cuando tenía 61 años de edad, murió Mahoma en la ciudad de Medina. Y año tras año, los musulmanes
van a visitar el cuerpo, los restos del cuerpo de Mahoma allá en Medina. Pues la cuarta persona es Jesús. Está evidenciado por diferentes fuentes que Jesús no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Es la única religión del mundo, la única creencia del mundo que afirma que su líder y su fundador ha resucitado de los muertos. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde Jesús dice que va a resucitar de los muertos. Por ejemplo, si yo dijera, el día de mañana, lunes, a las 3:17 de la tarde, voy a ir al Banco de América, que queda en la Fry Road con la Tuckerton, y lo voy a robar, y lo pongo en Facebook, y en Twitter, y en X, y en Instagram, ¿qué creen que va a haber mañana a las 3:17 de la tarde en ese banco? Toda la policía de Cypress y de Houston y de Katy y me van a agarrar. Si yo voy a decir que voy a cometer un delito, pues obviamente la gente dice, no, pilas, no podemos dejar que esto ocurra. Por eso cuando los muchachos colocan algo extraño en Facebook de que se van a suicidar, inmediatamente los padres y las escuelas y todo el mundo está atento para prevenir el suicidio. Atención a esto. Jesús en repetidas ocasiones dijo, voy a resucitar al tercer día. Como por decir algo, voy a robar el banco. Era que la gente estuviera atenta. De hecho, hemos leído que los sumos sacerdotes y los fariseos dijeron a la autoridad civil, a la autoridad romana, ojo, porque los discípulos van a tratar de robarse el cuerpo. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a decir que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Déjenme hacer un paréntesis acá. Él no dijo que al día y medio iba a resucitar, porque por ahí hay una corriente desde el siglo XVIII diciendo que los judíos consideran mediodía como fuera un día entero. No, eso nació en el siglo XIX, nunca antes se había dicho eso. Eso es una mentira que se inventaron algunos académicos en el siglo XIX. Jesús fue claro al decir que iba a resucitar al tercer día. Mateo 17:9 dice, mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Mateo 17, 22 y 23. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día, no 2 días y medio, 1 día y medio, al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Mateo 20, 18 y 19. Ahora vamos subiendo a Jerusalén y seré entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos me condenarán a muerte y me entregarán a los gentiles para que se burlen de mí, me azoten y me crucifiquen. Pero al tercer día resucitaré. Mateo 26, 32. Después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Lucas 9, del 22 al 27 habla lo mismo. Juan 2, del 18 al 22 habla de lo mismo. Y cantidad de otros versículos hablan exactamente de lo mismo. Jesús les dijo, ojo, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. En Chile había, aquí tenemos una chilena, había un cómico que decía, se les dijo, se les recomendó, se les advirtió. Jesús les está advirtiendo de lo que va a suceder y efectivamente lo agarran, lo condenan, lo crucifican y como vamos a ver, al tercer día resucitó. Vamos a ver algo acerca del análisis histórico de la resurrección de Cristo. Uno de los más grandes historiadores que ha habido ha sido Wilbur Smith. Y atención a estas palabras de Wilbur Smith. El significado de la muerte de Cristo es un asunto religioso, pero el hecho de la resurrección de Cristo es un asunto histórico. Voy a volverlo a repetir. El significado de la muerte de Cristo es un asunto religioso. Yo no me meto en eso, dice Wilbur Smith. Es un asunto religioso, lo que significa. Pero la realidad, el hecho contundente de la resurrección de Cristo es un evento histórico. Flavio Josefo dijo lo siguiente, abro comillas, existió por aquel tiempo un hombre sabio, si es que es lícito llamarlo un hombre,
pues fue hacedor de maravillas. Se apareció vivo a muchos después de 3 días, cierro comillas. Antigüedades 18:33. Entonces, y hay muchos más testimonios, pero por asunto de tiempo solamente me voy a referir a estos dos. Veamos a ver qué dice la historia y también qué dice la ley, la legislatura. Cuando ocurre un evento, entonces se buscan personas, hay un delito, mataron a alguien, hirieron a alguien, hubo un robo, se buscan las cámaras o se buscan personas que vieron el hecho y nos puedan decir qué sucedió. Si hay un choque de carros, entonces le pregunta a una persona que estaba al frente, le pregunta a una persona que estaba al lado, le pregunta a una persona que estaba atrás para ver el fenómeno, el hecho, el accidente desde diferentes ángulos, y sumando los testimonios de los testigos se puede llegar a una conclusión, se puede llegar a un veredicto. Veamos a ver qué dice la ley y la historia. Lord Lyndhurst, que fue procurador general de la Gran Bretaña, fue fiscal de la Gran Bretaña, 3 veces ministro de Justicia de Inglaterra, administrador de la Universidad de Cambridge y muchos títulos más, dijo lo siguiente, comillas: sé perfectamente bien lo que es evidencia y les digo que una evidencia como la de la resurrección de Jesucristo jamás será vencida, cierro comillas. Un hombre de leyes dice, hay tanta evidencia mostrando que Jesús resucitó que nadie lo puede negar. Por ejemplo, si nos vamos a los padres de la iglesia, a Atenágoras, a Ignacio, a Policarpo, a Justino Mártir, a Tertuliano, son otros testigos que están viendo el hecho desde diferentes ángulos y también atestiguan que Jesús resucitó. Pero no los voy a mencionar porque alguien va a decir, bueno, entre bomberos no se pisan las mangueras. Son personas de la religión y están atestiguando que Jesús resucitó. Por eso he dado evidencias de personas desde la ley, desde la historia y desde el agnosticismo referidos a la resurrección de Cristo. Ahora vamos al texto de la Sagrada Escritura que hemos leído. Se mencionan varias cosas en el texto que hemos observado y son las siguientes. Ocurrieron varias cosas. Ocurrió un juicio, ocurrió un castigo para Jesús, ocurrió que lo envolvieron en una tela, lo pusieron en una piedra, pusieron una guardia, pusieron una cinta guardando la piedra. Hicieron una serie de cosas para evitar que Jesús resucitara. En otras palabras, si se va a robar un banco el lunes a las 4:13 de la tarde, pues vamos a poner detectives de civil, vamos a poner cámaras, vamos a poner drones, todo lo posible para evitar que eso ocurra. Veamos a ver qué sucedió. No lo vamos a leer ahorita, pero si ustedes lo quieren luego leer en su casa, pueden ir a Marcos 15, del 15 al 20. Pero quiero referirme a Mateo, el texto que leímos hace un momento. Los fariseos y los principales dijeron a Pilato, Él está muerto, no sea que vengan los discípulos y roben el cuerpo. Ellos mismos atestiguaron que Jesús estaba muerto. Es lo primero que voy a mencionar, Jesús estaba muerto. Hace mucho tiempo hubo una telenovela llamada El Caballero de Rausán, que supuestamente un hombre se había muerto y ya cuando lo pusieron en la tumba, como la tumba estaba fría, el hombre se despertó y ha pasado, ha habido varios casos de personas que entierran cuando de pronto se oye que alguien está tocando ahí en el féretro, ¿no? En el ataúd. Y no, pues la persona se había desmayado, le había dado un síncope, un patatús, no sé cómo le digan en su país, pero no se había muerto. Y no, pues está vivo. Entonces algunos dicen que Jesús no murió. Vamos a ver que sí murió. Los hebreos pueden castigar a una persona hasta por 40 azotes menos 1, o sea, por 39 azotes. ¿Cómo eran esos azotes? Esos azotes se llamaba el flagrum o flagrum, que era una especie de correa que se agarraba de la mano y los que castigaban eran soldados romanos y cogían eso de cuero y tenían 9 colas, le llamaban las colas del gato, y al final de cada cola había como pedazos de metal filudo. Entonces tiraban y cuando caía en el cuerpo no solamente cortaba el cuerpo, sino que cuando salían pedazos de piel, pedazos de vena, pedazos de órganos cuando se hacía ese castigo. Ustedes vieron la película acerca de Jesús, ¿verdad? Donde se le castiga.
muchas personas morían tan solo allí, en el flagrón, solamente castigados de esta manera. Las venas de la víctima quedaban al descubierto, los músculos, los tendones, los intestinos quedaban completamente expuestos para infecciones y para todo tipo de males. Marcos 15:22 dice que le cargaron porque él no podía. Después de azotarle tuvieron que cargarle porque él físicamente ya no podía. Marcos 15 del 22 al 27 dice, y le crucificaron. Atención a lo que dice Marco Tulio Cicerón, él no era creyente, no era cristiano. Abro comillas, aún la mera palabra cruz debe quedar lejos no solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de los pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. Cierro comillas. Así de brutal era el castigo, el azote, que Marco Tulio Cicerón dijo, esto no debe ocurrir más. Pero aparte de eso, Pilato exigió un certificado de defunción, como hoy en día. Cuando crucificaban a alguien, tenían que mostrarle a Pilato un certificado de la muerte de Cristo. Pues la Biblia dice que 4 personas distintas vinieron a observar el cuerpo de Jesús. Eran personas acostumbradas a lidiar con los muertos, saben cuando alguien estaba muerto. James Thompson, en The Physical Cause of the Death of Christ, dice, la muerte de Cristo se debió a la ruptura de corazón. Este hombre era cirujano y toma como base el Evangelio donde dice que cuando le hirieron con la lanza, por el costado salió agua y sangre, no salió sangre, no salió agua, sino como dice el escritor, primero agua y luego sangre. Y este médico cirujano dice, eso es evidencia de rotura del corazón. Aunque no muriera por los azotes, aunque no muriera por la cruz, ya su corazón había estallado, estaba muerto. Muy bien, partamos del hecho, Jesús estaba muerto, ahora hablemos de la tumba. ¿Cómo era la tumba de Jesús? Era un sepulcro cavado en la cueva, en la roca. En una montaña se sacaba un poco de tierra, de piedras, y se hacía allí un lugar para colocar el cuerpo. Básicamente los ricos tenían este tipo de cementerio privado para ellos. Y fue lo que la Biblia dice que hizo José de Arimatea. Eso está en Mateo 27, 59 y 60. Algunas personas dicen, no, a Jesús no lo pusieron en ese tipo de sepulcro, sino que lo pusieron en la tierra junto a otras personas y luego echaron tierra. Pues si hicieron eso, ¿para qué entonces poner una guardia? Como la pusieron. La sepultura, Wilbur Smith dice, comillas, sabemos más respecto a la sepultura de Jesús que lo que sabemos de cualquier otro personaje de la historia antigua, cierro comillas. Se sabe más de la muerte de Cristo que de la muerte de cualquier otro personaje. Conocemos infinitamente más respecto de su funeral, de lo que sabemos del funeral de cualquier personaje del Antiguo Testamento, de cualquier rey de Babilonia, de cualquier faraón de Egipto, de cualquier filósofo de Grecia o del triunfante César. Cierro comillas. Entonces, sabemos quién quitó el cuerpo de la cruz, sabemos quién lo envolvió, sabemos que lo envolvieron especias, sabemos que le pusieron vestiduras fúnebres, sabemos en cuál tumba fue colocado el cuerpo, sabemos el nombre del dueño de la tumba, José de Arimatea, sabemos que dónde estaba ubicada la tumba, dice que en un jardín cercano a donde fue crucificado, a las afueras de la ciudad amurallada. Sabemos muchas de estas cosas, lo que ni siquiera sabemos por personas muertas hace apenas 2 o 3 siglos. Tenemos 4 registros de la sepultura de nuestro Señor y todos ellos en una sorprendente concordancia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recordemos que Lucas era un historiador griego y él también da su punto de vista, el cual coincide perfectamente con Marcos, con Mateo y con Juan. Mateo, que estuvo presente cuando Jesús fue crucificado, y Marcos también, dice que fueron escritos en los siguientes 10 años, Mateo y Marcos fueron escritos en los siguientes 10 años de la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? Si Cristo murió, suponiendo que murió de 33 años, y Mateo y Marcos, especialmente Marcos, que fue primero y luego Mateo,
escribieron acerca de la muerte de Jesús 10 años después. Los contemporáneos de Jesús, los jóvenes, tendrían 33, más 10 años, 43. Los ancianos tendrían 60, 70 años y sabrían del hecho. Entonces, si sale Marcos y Mateo diciendo que Jesús resucitó, había gente viva en ese momento que podían haber desmentido a Mateo y a Marcos. ¿Cuál resurrección? Eso es mentira. Nosotros vimos que hicieron tal cosa con el cuerpo. Nadie en el primer siglo refutó la resurrección de Cristo. Nadie refutó ni a Mateo ni a Marcos. Ni siquiera en los siglos siguientes pudieron refutarlos. Lucas, compañero del apóstol Pablo y gran historiador, que fue el último en abandonar la cruz junto con Pedro, dice que él vio la resurrección de Cristo. Merrill Tenney dice: en ese entonces se lavaba el cuerpo del muerto, se vendaba apretadamente desde las axilas hasta los tobillos. Era una especie de tela pegajosa, como hacían los egipcios para embalsamar a sus faraones. Entonces con Jesús y con la gente importante en esa época se hacía lo siguiente: se embalsamaba con una tela pegajosa el cuerpo, de tal manera que si se quitaba la tela, se quitaba piel, y sobre todo si la persona estaba ya expuesta. Y luego en la tela colocaban especies aromáticas para que no oliera tan feo, y más tela, y más especias, y más tela, y quedaba como un bodoque, no sé cómo lo dicen en su país, completamente cubierta la persona. Hasta 50 kilos de tela se le ponían a las personas en esa época. Juan 20:10 nos habla de la piedra. Aquí Mateo también nos habló acerca de la piedra que pusieron en la tumba de Jesús. La piedra tenía un tamaño muy grande, y las piedras que se han encontrado en el siglo XVIII, XIX, en el Imperio Romano, dejan ver que eran piedras que pesaban entre 2 y 3 toneladas. Y mínimo se necesitaban 4 personas para mover la piedra. Pero regularmente eran de 12 a 16 personas que se colocaban para sellar la tumba o para desellar la tumba. La tumba estaba en una cueva o en una montaña, y se hacía una especie de caminito hacia arriba y empujaban la piedra hacia arriba, metían el cuerpo y luego dejaban rodar la piedra. Con la piedra rodada no se podía rodar con menos de 12 personas. Para subirla, sí, era dificilísimo. Para bajarla solamente 4 personas se necesitaba para que rodara, pero para subirla se necesitaban de 12 a 16 personas, porque pesaba, como ya dije, de 2 a 3 toneladas cada piedra. Entonces, Jesús está muerto, le colocan diferentes pliegues en su cuerpo, colocan una piedra pesadísima y colocan un sello. Dice la Biblia, en Mateo lo leímos, que pusieron un sello con el anillo del emperador romano o del representante del emperador romano. Quien rompa ese sello tiene en contra al imperio más poderoso que jamás ha existido. Julio César decía que en sus territorios no se ocultaba el sol. El imperio más poderoso, según algunos historiadores, que ha existido fue el imperio romano. Nadie se quería meter con el imperio romano, nadie quería molestarlo, y entonces estaba el sello. Entonces hicieron todo lo posible para que Jesús no resucitara o no se lo robaran. Drones, policía, ejército, cámaras, detectives, todo lo posible para evitar que lo que ese mentiroso, como leímos, que los fariseos acusaban a Jesús, que iba a resucitar, resucitara. Eso está en Mateo 27, 66. Pero no solamente Jesús está muerto, no solamente colocan los pliegues, no solamente lo han azotado, no solamente lo meten dentro de una tumba fría, no solamente colocan una piedra, que para bajarla se necesitan 4 personas, pero para subirla de 12 a 16 personas, no solamente colocan un sello, sino que además colocan una guardia romana allí afuera, y la guardia consistía de 12 a 16 personas precisamente. 4 grupos de 4 soldados que podían turnarse para unos dormir mientras otros estaban vigilantes. Una lanza de un soldado romano podía mantener una persona a 3 metros, a 9 pies de distancia. Pero aparte de la lanza tenían una daga
tenían una lanza, tenían una espada, tenían un arco que también tenía puntas y servía para atacar. Era un ejército completo que pusieron a las afueras de la tumba de Cristo. No, nadie puede resucitar así, nadie puede robarse un cuerpo así. La tumba está vacía. La tumba está vacía, es un hecho comprobado. Los judíos ya no podían negar eso. Pero si no fueron los discípulos que robaron el cuerpo, sino que fueron los mismos fariseos que se robaron el cuerpo, entonces los discípulos saben, resucitó el Señor, resucitó el Señor. Entonces los fariseos decían, mentiritas, aquí lo tenemos. Ese argumento en contra de que los mismos fariseos robaron el cuerpo no es válido. Además, los fariseos tenían que pelear contra la guardia romana, tenían que mover la piedra, tenían que hacer una serie de cosas. La evidencia de la resurrección de Cristo, la evidencia de la tumba vacía, es un hecho histórico, no se puede negar. Veamos los testigos. Jesús resucitado se le apareció a María Magdalena, Juan 20:14. Se le apareció a las mujeres que fueron a la tumba, Mateo 28, 9 y 10. Se le apareció a Pedro al día siguiente, Lucas 24:34. Se le apareció a los discípulos a otra ciudad, en otra ciudad. Si resucitó en Houston, les apareció al ratico en Dallas, camino a Emaús, Lucas 24:13. Se le apareció a los apóstoles, no estando Tomás. Recuerden que Tomás ese día no fue al servicio y se perdió la bendición. Se le apareció Jesús a los apóstoles. Luego se le apareció otra vez a los discípulos, estando Tomás presente. Mete tu mano, mete tu dedo. Se le apareció a los 7 al lago de Tiberias. Se le apareció a más de 500 personas cerca de una montaña en Galilea. 1 Corintios 15:6. A más de 500 personas. Azotes, crucifixión, lanza, piedra, tumba, los pliegues, la guardia, el sello y miles de testigos, cientos de testigos. Jesús resucitó y porque Él vive, nosotros viviremos. Se le apareció a muchos de los discípulos, a los 11 en Mateo 28, cuando dio la gran comisión. Se les apareció posteriormente la ascensión cuando fue al cielo. Se le apareció a Pablo como a un abortivo. Se le apareció a Esteban. Se le apareció a Pablo en el templo. Se le apareció a Juan en la isla de Patmos. El sepulcro vacío es un testimonio silencioso de la resurrección de Jesús que no ha podido ser refutado. La evidencia de su resurrección está al día de hoy, está comprobada y nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. Pero hay otras objeciones que algunas personas se han inventado para decir que eso no ocurrió, que la resurrección no ocurrió. Ya vimos del desmayo, la teoría del desmayo, pero no ocurrió. Hay otra teoría que dice que los discípulos sí se robaron el cuerpo. ¿Se acuerdan que cuando agarraron a Jesús, qué hicieron los discípulos? Patitas, ¿para qué las tengo? Dice la Biblia que salieron corriendo y luego dice que se escondieron, dice, llenos de miedo. ¿Ustedes creen que estos discípulos llenos de miedo acaban de matar a su Señor, al cual habían seguido por 3 años? Ahora se van a enfrentar a una guardia romana completamente preparada de 12 a 16 hombres, completamente armados. ¿Es eso factible? Que esos cobardes ahora estuvieran dispuestos a pelear. Los discípulos robaron el cuerpo, no es factible. Las apariciones de Jesús no fueron un sueño, no fueron una ilusión. Pero hay otra teoría muy interesante. Algunas personas antes creían eso. Que ustedes saben, es una teoría machista, pero no solamente machista, es una teoría ridícula, que las mujeres, como son un poquito despistadas, fueron a la tumba equivocada. Les dijeron, vayan al Walmart y resulta que fueron al Kroger.
Entonces María Magdalena y la otra María fueron a la tumba equivocada, otra tumba, ay, no hay nadie. Jesús resucitó. Entonces, si eso es verdad, estas dos mujeres fueron rápidamente a donde los discípulos, ¿se acuerdan? Pedro y Juan, y le dijeron, el Señor resucitó. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro y Juan corrieron, pero resulta que en lugar de ir a la tumba correcta, también ellos dos fueron a la tumba equivocada. Y pues resulta que los soldados romanos estaban cuidando la tumba equivocada. Y el Imperio Romano, para mirar si el sello estaba bien, fueron al sello equivocado. ¿Es eso factible? No puede ser factible. Quiero decirles que el sepulcro de Confucio está ocupado. El sepulcro de Buda está ocupado. El sepulcro de Mahoma está ocupado. El sepulcro de Jesús está vacío. Porque Él vive, triunfaré mañana. Pues el Jesús de la Biblia ha resucitado, no es solamente un mito, no es una reunión que hacemos los domingos una vez al año. Sobre eso descansa el cristianismo. Jesús resucitó y porque Él vive, yo puedo vivir. ¿Y cómo puedes vivir tú? ¿Teniendo una religión? No, ninguna religión salva. La religión es el invento del hombre, el esfuerzo del hombre para tratar de llegar a Dios. El hombre no puede llegar a Dios. Entonces Dios llega al hombre en la persona de Jesús. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. A veces decimos, sí, Jesús murió por los violadores, por los asesinos, por los vendedores de droga, por los homosexuales, por tales personas, pero no, también murió por ti y por mí, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Tú y yo íbamos a morir a causa de nuestros pecados, pero murió el justo por los injustos, para que si creemos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Jesús murió por ti, pero al tercer día Él se levantó de la tumba. Y dice la Biblia que Él está intercediendo ahora mismo por usted y por mí, a la diestra del Padre. Jesucristo resucitó, pero también Él dijo que Él vendría por segunda vez. Y Él va a venir por aquellos que le hayan entregado su vida, que le hayan aceptado y reconocido como Señor y Salvador. Tal vez tú vayas a alguna religión, a alguna iglesia, tal vez tú creas en Dios, tal vez tú apoyes económicamente la iglesia o la religión, tal vez cantes las canciones, pero eso no es ser cristiano. El ir yo a McDonald's, eso no me hace hamburguesa. El ir yo a una iglesia o asistir a una reunión no me hace cristiano. Me hace cristiano cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo el Evangelio y le pido al Señor que sea mi Rey y mi Dios. Si alguno de ustedes, aunque tenga religión, aunque crea en Dios, aunque sea buena persona en su opinión, pero usted no está viviendo conforme la Sagrada Escritura dice que debemos vivir como renacidos, como nuevas criaturas, el día de hoy tú le puedes entregar tu vida a Jesucristo. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de una oración, diciéndole al Señor, soy un pecador, perdóname, Señor. Ven a mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo voy a hacer una oración en voz alta, voy a inclinar mi cabeza, voy a cerrar mis ojos para no distraerme. Y si alguno de ustedes quiere entregarle su vida a Cristo, puede repetir conmigo esta oración. Hacer la oración verbalmente no va a cambiar tu vida, pero el ser consciente de tu pecaminosidad y de la obra salvadora de Cristo en la cruz y de pedirle a Él que venga a tu vida, eso sí te puede dar salvación. La oración dice así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón por ello. Me arrepiento de mis pecados. Creo el Evangelio, que moriste por mí, que resucitaste el tercer día y que pronto volverás. Y te recibo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy. Si usted no se está congregando fielmente, regularmente en una iglesia, le animamos a que nos contacte. Ahí creo que en los boletines, en otros lugares está nuestro número de teléfono. Estamos para servirle. O si usted quiere abrir su casa, para que en su casa tengamos un estudio bíblico, oración, pues déjenos saber y así lo vamos a hacer.
Finalizamos con esto. Afuera vamos a tener cafecito, sodas, unas galletas para los niños, bueno, otras cosas. Les pedimos el favor, no vamos a consumir esos alimentos aquí adentro, sino afuera. Gracias por venir. Dios los bendiga. Gracias.